Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El viernes pasado dio fin la vigencia de la legislación especial en materia de migración hacia los Estados Unidos, conocida como el Título 42, con motivo de la declaratoria del término de la emergencia sanitaria por COVID-19, con lo que se transita ahora a una legislación anterior, pero igualmente punitiva, de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Pero para entender en Cuentas Claras las implicaciones y costos tanto para México como para Estados Unidos, es que le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Brenda. Muy buenas noches, Raimundo. Un gusto estar en tu programa. A mí me da muchísimo más, mi amiga mía. Y bueno, mucho ocupamos quizás en esta semana y media en esto de la migración hacia los Estados Unidos. Si quieres, por favor, Brenda, explicarnos por qué al terminar esta vigencia de ese título 42 hubo tanto revuelo de que si migraban más con el término de ellos, si migraban menos. ¿Por qué razón? Bueno, el título 42, Raimundo, era una política de la administración Trump que se echó a andar en marzo de 2020 en medio de la pandemia por COVID-19, y con este argumento las autoridades migratorias podían repatriar, digamos, deportar de manera inmediata a aquella persona que cruzara la frontera sin siquiera darle la posibilidad de solicitar asilo o refugio. Lo que sucede es que en Estados Unidos, tradicionalmente, y ahora vuelve a suceder, lo que aplica es el título 8, mediante el cual quien cruce la frontera tiene derecho a una entrevista en donde pues tiene que hacer creíble su temor, su miedo por el cual migra. Y después se inicia un largo proceso antes de que haya una resolución. Los migrantes este tiempo se quedaban en Estados Unidos. Ahora lo que busca la administración estadounidense, primero a través del título 42 y ahora a través de una política reforzada del título 8 con muchos candados, es que estas personas no se queden en territorio estadounidense, y como muchas de ellas vienen de Venezuela, Cuba o Nicaragua, países con los que Washington no tiene relaciones diplomáticas, pues ha logrado un acuerdo con México para que los nacionales de estos tres países sean deportados a territorio mexicano. Por eso es importante, porque se termina esta política, pero por un lado habrá mayores flujos de personas que lleguen hacia Estados Unidos pensando que se han flexibilizado las normas, y el título 8 se hará valer por parte de la administración Trump, lo que implica que veremos un aumento de las deportaciones de Estados Unidos hacia México, no solamente de mexicanos, sino de nacionales de terceros países, Raimundo. Claro, esto fue muy importante lo que pusiste con información así muy clara con respecto a cómo se transita esta legislación, que incluso recuerdo muy bien que cuando has escrito en tu columna en El Universal, pues dabas cuenta que esto viene ocurriendo desde el gobierno de Obama, que se caracterizó justamente por rechazar y regresar a varios cientos de miles. Así es, en las últimas décadas realmente ha sido una constante con sus alzas y sus bajas. Le cambian de nombre al programa, le cambian algunas comas, pero finalmente lo que buscan diferentes administraciones, tanto republicanas como demócratas, es limitar los flujos migratorios y de alguna manera trasladar esto hacia el lado mexicano de la frontera. Algo que parece bastante absurdo cuando nos damos cuenta que en México tenemos debilidades institucionales crónicas en el Instituto Nacional de Migración y en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que son las instituciones que tendrían que hacer frente a este número récord de personas que están llegando a nuestro país, pero que no tienen ni las capacidades institucionales ni el presupuesto, y desde luego pues también, como sabemos, hay colusión entre los agentes migratorios y los traficantes de personas, y esta colusión paradójicamente suele aumentar cuando se militariza la frontera o se securitiza la frontera, es decir, en la medida en que el gobierno de Estados Unidos ahora tiene a 4,000 efectivos
militares apostados en la frontera, tenía 2.500, Biden envió a 1.500 recientemente, son 4.000, y esto lo único que hace es fortalecer a las redes de tráfico de personas, estimado Raimundo. Sí, a ver, Brenda, entonces quiere decir que simplemente con brincarse hacia los Estados Unidos, lo estoy poniendo en términos coloquiales, tienen derecho a esa entrevista, pero el gobierno de los Estados Unidos entonces puede rechazar a venezolanos, cubanos, haitianos, como mencionabas, los deporta hacia su país o los regresa a México. Bueno, en este momento lo regresará a México porque no tiene relación diplomática con esos tres países, Claro. pero lo que ha anunciado la administración Biden es que regresan al famoso título 8, es decir, si no tienes una forma legal de Estados Unidos serás deportado, pero le han puesto candados. ¿Qué quiere decir? Que si no pediste asilo o refugio en un tercer país que pasaste antes de llegar a Estados Unidos, es decir, en el caso de México seguramente será, pues se convertirá en esto, en un tercer país seguro. Sí. Si no pediste solicitud, si no hiciste una solicitud de asilo o refugio en México, entonces no puedes entrar a Estados Unidos. O bien, si no tienes la aceptación por parte de la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos a través de una aplicación que ellos han lanzado o de sus centros que han lanzado en Guatemala y Colombia. Si no cuentas con una de estas tres, Sí. en cuanto llegues a Estados Unidos serás deportado. Si eres un nacional de Venezuela, Cuba o Nicaragua, serás deportado a territorio mexicano, agravando la situación, como ya sabemos, complicada de saturación de los albergues de migrantes en el norte de nuestro país. Y bueno, la caótica el caótico manejo que ha hecho el Instituto Nacional de Migración de este tema, como vimos en la tragedia de Ciudad Juárez. Sí. Ahora bien, Brenda, en la expectativa de que se viene justamente el proceso político en los Estados Unidos, campañas de senadores, de representantes, incluso de la propia presidencia, el tema migración forma parte de esa agenda, pero para México el impacto en términos justamente de regresar a esos inmigrantes, ¿cuál ves tú que sea este impacto? Bueno, no cabe duda que hay un elemento político importante en esta agenda, porque en Estados Unidos el tema migratorio siempre está en la prioridad del electorado, siempre está en el 1, 2, 3. De esa forma, tanto el Partido Republicano como el Demócrata utilizan este tema de manera partidista para buscar desacreditar a sus adversarios. De ahí que veamos las críticas muy fuertes en las últimas semanas en contra de la administración Biden por lo que algunos republicanos llaman el caos en la frontera. Vimos las declaraciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, diciendo que esto era un estado de sitio, que realmente los migrantes tenían tomada la frontera. Vimos las declaraciones del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, diciendo que era insuficiente 4,000 miembros del ejército estadounidense en la frontera, que se requerían mucho más. Y bueno, este tipo de críticas continuarán, sobre todo dado el momento político electoral estadounidense, en donde desde luego un flanco vulnerable para Biden y la Casa Blanca es el tema migratorio. Y bueno, México será México, los mexicanos, la migración, nuestra frontera, será lo que ha sido en los últimos años una piñata política. Desgraciadamente veremos mayores críticas en las próximas semanas y meses de parte de diferentes liderazgos políticos estadounidenses, buscando pintar a México, a los mexicanos, a la migración como los responsables de los problemas de nuestro país del norte. Sí, Brenda, no puedo desaprovechar la oportunidad de conversar contigo como especialista el tema de Turquía, una vez ya conocidos los resultados de estas elecciones que llevarán a una segunda vuelta. ¿Continuará el populista Erdogan en el poder? Pues mira, Turquía se ha vuelto imprevisible en los últimos años. Parece difícil, pero no imposible para la oposición lograr arrancar un triunfo en esta segunda vuelta. Se veía más fácil, más viable en una primera vuelta. Sin embargo, no le dieron los números al líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, que está acompañado por 6 grandes partidos políticos que van desde el centro hacia la izquierda y que de alguna manera representan una Turquía más secular, menos conservadora, y sobre todo una Turquía que busca regresar al camino democrático y reinstaurar un sistema parlamentario
parlamentario. Pero lo que vimos el pasado domingo es que también en las elecciones legislativas, pues el partido AKP, el partido de Erdogan, se hizo de la mayoría del Congreso, y aún si la oposición ganase, se enteraría en una situación de gobernabilidad complicada con una mayoría del partido islamo conservador de Erdogan en el poder, un hombre que ha erosionado la democracia y el Estado de Derecho en Turquía a lo largo de estos más de 20 años en el poder, Raimundo. Muy complicada, como hoy justamente pues lo analizas en tu columna en el Universal, porque pues controlado el poder judicial, controlado las instituciones, vaya, ¿qué le queda a los turcos? Los medios de comunicación, las universidades públicas, realmente ha ido erosionando todos los contrapesos y la división de poderes en Turquía a lo largo de los años, particularmente con una reforma constitucional que pasó hace 5 años, en la cual le da más atribuciones y poder a la figura presidencial, es decir, sí, a él mismo. Y bueno, pareciera que Erdogan quiere seguir aferrado al poder de este país, una potencia media importante por su posición geográfica entre Europa y Asia, por la relación que tiene tanto con la Unión Europea y miembro de la OTAN, como con Rusia y Vladimir Putin. Sabemos que Turquía le vende drones militares a Rusia para que sean utilizados en la guerra en Ucrania, y de alguna manera Turquía está metido en una serie de pues conflictos a nivel regional, está involucrado en diferentes campos de batalla, y los ojos del mundo están puestos en esta segunda vuelta para ver si Erdogan permanece en el poder. De pronto, digamos, por primera vez después de 20 años, le cuesta trabajo a Erdogan lograr esta elección. No es un hecho que permanezca en la presidencia, veremos qué sucede, pero es una lección también para otros países en donde las instituciones democráticas sufren embates continuos, como es el caso de México. Así es, por eso mismo recomiendo que veamos con muy buenos ojos tu columna de hoy, que la recomiendo a todo mundo en el Universal. Mi querida Brenda, muchísimas felicidades y agradecido sobre todo con esta capacidad de síntesis que tienes para poner en cuentas claras temas tan complejos. Gracias, Raimundo, por la invitación. Un gusto haber estado contigo esta noche en el programa. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen. Los desafíos para los gobiernos, primero en materia de migración como Estados Unidos y México, son enormes a la luz de las vidas que también dependen de esas decisiones, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Brenda Estefan. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.